otra cosa que uno escucha mucho en consultorio es, hay un compañerito, hay una compañerita que influye bastante sobre mi hijo. Que mi hijo, como no tiene amigos, se apegó mucho a esa persona. Y esa persona a veces tiene actitudes como que la manipula, como que lo trapea, como que lo trata, ¿no?, de una forma. Y mi hijo está ahí como oliéndole los zapatos, ¿no?, a disposición de esa persona, y a mí me duele ver a mi hijo de esa manera. Y yo no sé cómo decirle, porque ni bien hago un comentario sobre su amigo, mi hijo explota conmigo, se molesta. A veces cuento cosas que me pasaron, a veces no, las recuerdo pero no las cuento, pero las utilizo para entender cómo se puede estar sintiendo mi hijo. Pero el peligro, como te digo, creo que uno de los peligros de recurrir demasiado a mi subjetividad, a mi experiencia, es que yo pueda transmitir una carga muy pesada frente a algo que quizás él no está sintiendo necesariamente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy tenemos la versión número 2 del mismo tema que hemos estado trabajando en relación a la socialización. A mi hijo le cuesta tener amigos, es lo que nos planteamos la anterior oportunidad. Y bueno, tuvimos muchísima repercusión, mucha gente se enganchó, muchos mensajitos estuvieron ahí llegándonos, preguntándonos cosas. Y entonces hemos hecho esta segunda versión sobre el mismo tema, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar ahora sobre algunas cuestiones que no pudimos profundizar en el anterior programa, ¿verdad, Roque? Sí, el programa de hoy va a estar como... la estructura del programa de hoy va a estar centrada en preguntas que nos han hecho mamás y que hemos escuchado de papás también al respecto de la socialización de sus hijos, ¿sí? Preguntas que le harían a un terapeuta, preguntas que usualmente suelen traducirse en el consultorio. Así que esas preguntas, la idea es que vayan marcando un poco la hoja de ruta de esta segunda parte. ¿Te parece? Me parece. Un tema esencial con el que creo que está bueno comenzar. Una pregunta que suelen hacernos muchas personas es, a ver, yo veo a mi hijo que está encerrado en su cuarto, Sí. Jugando Play o chateando o jugando en computadora, qué sé yo, y veo que conversa, veo que charla mientras juega. Y la pregunta es, ¿está socializando? A gritos. Porque cuando toca un audífono no sabe qué tan fuerte está hablando. Claro. La pregunta que nos hacen es, ¿realmente está socializando en esos espacios o en esas plataformas digitales? Eso podríamos llamar socialización. ¿Qué pensás? Yo creo que una de las cosas que más da cuenta de una socialización es compartir un espacio en común. Y si bien es cierto, ese espacio no está siendo común porque él está en su cuarto y su amigo está en su cuarto, probablemente en su dormitorio, sí hay un espacio en común, la partida de un videojuego, por ejemplo, ¿no? Los videojuegos al día de hoy, cada vez más existe la posibilidad de interactuar con otros que pueden ser amigos míos, por supuesto, y yo creo que lo más importante es que uno interactúe principalmente con los que conocen la vida real, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Pero quiero decir, sí hay cierto nivel de socialización, sí hay cierto nivel de interacción. Sin embargo, hay muchos elementos que se van perdiendo de la socialización real. Por ejemplo, pensemos cuántas cosas pueden pasar en una situación de un juego. Después, ¿cuántas cosas pueden pasar en una situación de vernos en la calle del barrio? O sea, hay muchísimos más elementos, más ricos, más nutritivos, más espontáneos, más creativos, un montón de otras situaciones que pueden pasar en la calle que en el juego, porque en el juego casi todo que está entredicho, ¿no? Además que el juego te lleva a una situación donde todo está más o menos ya estipulado. Controlado, sí. Pero además, el juego requiere un nivel de atención muy importante. Sí, o sea, sí. La atención finalmente no está tanto en el vos y yo, en el nosotros, en tanto conversación, Claro, sino en la vos partida. y yo en tanto vení, subí, bajate, pasame, no sé qué, en función de ganar una partida. Claro, es muy difícil que terminemos hablando de un problema en casa, es muy difícil que terminemos hablando de me gusta tal chica, es muy difícil que termine puede hablando. ser, ¿no? Puede ser que en algunos casos, a veces hay momentos muertos entre partidas. Sí. ¿no? Entre partidas, en el mejor de los casos, pero yo creo que Pero no. es menos probable. Mucho menos. Mucho claro. menos probable que pase eso en la calle del barrio. Claro. Y lo cual hace que la calle o el colegio
o la clase extracurricular de inglés, por ejemplo, tenga un carácter un poco más aburrido, ¿no? Sea como más lento. Y eso, pues claro, se nota. De pronto estamos conversando y ya no hay un algo excitante como el juego que nos une y tenemos que hablar y nutrirnos en la conversación y ahí puede costar, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, lo uno no reemplaza lo otro. Que tu hijo parezca tener amigos y parezca hablar con mucha gente en el terreno digital no significa que eso lo va a llevar a ser muy diestro fuera del terreno del juego. Porque probablemente no le vaya a ir muy bien en socialización donde no todo está bajo control, donde nadie te está viendo. Además, en el juego nadie te ve. Claro. Tu cara, nadie te ve, tu cara, tu rostro. Los ojos, ¿no? Los ojos. O sea que es un tema con la mirada, cuando Claro. uno siente que lo miran y cuando uno mira, ¿no? Ve un avatar, ve Una pantalla, una ¿no? imagen, ve una pantalla. Sí, vos elegís, pues en tu avatar vos elegís la vestimenta, ¿no? Pero no es real, no te expones, el nivel de exposición es mucho menor. Por eso los chicos de hoy no les gusta exponerse tanto. Te vas a dar cuenta que muchos chicos, incluso hasta jovencitos ya, qué sé yo, te estoy hablando de centennials que están empezando a trabajar, 24, 25, 26 años, no les gusta hablar por teléfono. No les gusta tener reuniones presenciales. No les gusta exponerse. ¿Se entiende? Buscan escenarios de menor exposición porque si no, cuando sienten que la exposición es mayor de la que pueden tolerar, les da ansiedad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que lógicamente hay una falta de estimulación a nivel de socialización real, que es clara y es evidente. Creo que los que vienen después de ellos probablemente van a tener eso de una forma más aguda. Y eso es algo a lo que hay que contrarrestar. Es una herramienta muy potente la conversación. A Sí. ver, vos y yo estamos entrenados para tener conversaciones útiles, ¿verdad? Sí. En terapia. Sí. Entrenados para llevar la conversación a escenarios positivos, ¿no? Por ejemplo, y hacer preguntas que sean interesantes y que te lleven a reflexionar, en fin, ¿no? Lo cual no significa que en nuestra vida real seamos grandes conversadores, por otro Sí, lado, pero claro. bueno, ese es el punto. El punto es que yo creo que hay muchos muchachos que incluso todavía no han experimentado lo que es una linda conversación, una conversación que los atrapa, una conversación apasionante en la que yo te digo, no estoy de acuerdo, ¿por qué tiene que ser así? Y nos ponemos apasionadamente a defender nuestros puntos de vista, por ejemplo. O estamos conversando con alguien y nos vuela a la cabeza algún comentario de alguien que dice, y que yo digo, wow, esta persona es muy inteligente o es muy sabia. Ese tipo de conversaciones no se construyen de la nada. Para ser un buen conversador, yo necesito haber practicado mucho sobre lo que es la conversación, la habilidad de hacer preguntas, la real y genuina, el real y genuino interés por el otro. De verdad, genuinamente me interesa saber qué haces cuando te despertás. A ver, contame. Y que yo me ponga en ese plan de descubrirte, de hacerte salir a la luz en cosas de las que no hablas con otras personas, por ejemplo. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de habilidades creo que están muy poco desarrolladas en la generación de hoy, ¿no? Y vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, algo que yo lo he escuchado muchas veces es, Roque, ¿tengo que enseñarle a mi hijo a defenderse? ¿Hasta qué punto estoy resolviendo el problema, por ejemplo, de gente que lo molesta? Si tengo que enseñarle a defenderse, o él debe aprender a defenderse solo, o es mejor ignorarlo y tomarlo de quien viene, que él no le haga caso. ¿Cuál es como el consejo que vos considerás importante? Es lo que los papás muchas veces no saben hasta dónde, hasta qué punto. Qué sé yo, lo meto a clases de boxeo, a clases de karate, para que si alguien quiere sobrepasarse, pues pueda defenderse también. Le digo que mejor lo tome de quien viene, que le tienen envidia, que en realidad carece de importancia. ¿Cuál es como el lugar adecuado en medio de eso, Ricky? ¿Qué pensás? Yo creo que va a depender del caso. No sé por qué se me vino a la mente una película muy linda con Susan Sarandon y Julia Roberts. Ahora no me acuerdo del nombre, pero una película muy linda. Ella es la mamá y ella es la madrastra. Ok. ¿No? La mamá mayor y la madrastra más joven. Y la mamá le da el consejo de decirle, ignóralo.
no existe para vos, hace de cuenta que es una persona X, te resbala lo que él dice, ya está. Sí. Y a la madrastra, una muchacha más joven, le toca ver que llora, que sufrir porque la puso en ridículo, y con ella hace un plan, se la lleva a tomar un café, idean un plan que involucraba traer porque ella era una fotógrafa, estaba metida en el mundo del espectáculo, y ella contrata a un modelo, un jovencito que va, no sé qué, bueno, era con un muchacho la cosa. Y claro, esta chica valora muchísimo lo que hace la madrastra, ¿no? Porque realmente era una cuestión que le estaba afectando mucho. Luego, bueno, la trama es muy linda, la película es muy bonita, pero en general creo, rescatando esto, dos cosas. Número uno, dependerá del caso y cómo está viviéndolo mi hijo o mi hija, qué tan angustiada o angustiado está con lo que está sucediendo. En función del nivel de angustia, probablemente el consejo pueda variar. Pero segunda cosa, hay que tener cuidado con el consejo de ignorarlo, hay que tener cuidado que no suene a, ya no importa. A ver, ¿qué te hicieron? Ignóralo, ¿ya? ¿Listo? ¿Lo vas a ignorar? Bueno, ya, se acabó. Que no haya esta cuestión de que yo me conecto con vos, que nos tomamos un espacio particular y te digo, mira, vamos a salir y vamos a hacer un plan para ver qué podemos hacer juntas. O sea, mi intento de que vos le restes importancia a lo que te dice tu compañero puede terminar haciéndote sentir que lo que estás sintiendo no tiene sentido sentirlo. O sea, y el hijo que cuando le cuenta algo a la madre experimenta esa sensación de mi madre no entiende lo que me está pasando realmente, o sea, ella piensa que no es nada, que carece de importancia, pero a mí sí efectivamente me afecta, a mí sí efectivamente es fuerte. Claro, el hijo se desconecta de esta mamá, ya no va a tener muchas ganas de contarle que este compañero le hizo esto, lo que fuera, porque sabe que se va a topar con la misma actitud. De él no importa, de tomarlo de quien viene, de eso no es nada. Entonces, exagerar con esas actitudes tampoco viene bien. Ahora, podemos ir al otro extremo también. El otro extremo es ser demasiado solamente tu amigo, demasiado, ¿no? Porque claro, la actitud de venir, hagamos un plan y ese desgraciado, es una actitud bien horizontal. No, pero pasar del que no te importe al sobredefendete. Porque Claro. hay chicos que se sobredefienden, Sí, sí. ¿no? Que terminan defendiéndose cuando quizás no es un ataque necesariamente. Por eso, pero la actitud del papá, digo, es la actitud que tomaría tu compañero, al que Sí. es tu mejor amigo y te dice, me hizo esto, y dice, no te puedo creer, viejo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Sabes que peguémosle entre todito? Ese tipo de consejos, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Del que quiere meterse... Del cómplice. Correcto, ¿no? Y en el consejo en el que yo no veo el más allá, que es lo que un adulto sí ve, la consecuencia de lo que podemos hacer, ¿no? Que después, en el caso que te doy, la llaman a la mamá para decirle, oye, esas palabras que dijo su hija, no sé qué, digamos, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, mi hijo ya es grande, adolescente, y yo me meto a resolverle sus problemas interpersonales que tiene, a quitárselos de encima, porque si yo veo que a mi hijo le hace mal a este muchacho, yo voy y encaro a este muchacho. Yo he visto papás que encaran a los mismos menores Claro. a la salida del colegio, ¿no? No le digas eso a mi hijo, última vez que te veo, vas a ver que no sé qué cuánto. Entonces, como que, claro, se toman esa atribución más activa en los conflictos interpersonales de sus hijos, y ahí sí se le puede ir la mano, porque las consecuencias de ese acto las va a terminar sufriendo el muchacho, de alguna forma también, porque el muchacho es el que pasa 5 o 6 horas en el aula. El papá viene de vez en cuando, no va a sufrir las consecuencias de eso necesariamente, salvo que alguien tome una acción legal al respecto, ¿no? Pero en general, quien se va a chupar las consecuencias de... Entonces, si yo quiero hacer algo como papá en los conflictos interpersonales de mi hijo, yo no me puedo saltar lo que mi hijo quiere que yo haga. Sobre todo si este es grande entre comillas, ¿no? Adolescente al menos, con ciertos criterios, con cierta idea de qué pasaría si papá hace esto, o visita el colegio, o llama con la mamá, o encara a este muchacho. Entonces, yo necesito, como papá, situarme en ese lugar de ¿qué esperás que yo haga por vos? Me parece muy importante eso, porque no todo hijo que viene a contarte un problema significa que quiere que vos se lo resolvás, que vos se lo quites de encima. A veces quiere que simplemente sentirse escuchado, a veces simplemente quiere que le ayudes a tomar una decisión, a veces simplemente quiere sentir que alguien está de su lado. Entonces no siempre quiere que se lo quites el problema de encima. Sí, por eso digo, entonces dependerá mucho del caso, del nivel de angustia para ver qué consejo puede ser por ahí el más productivo,
¿no? Para no posicionarnos demasiado, quitándole importancia y diciéndole ya va, déjalo, digamos, ni por el lado de venir vamos a ir a pegarle juntos, ¿no? Sino buscar ahí un sitio intermedio, porque, a ver, más allá de que yo le pueda preguntar a mi hijo qué esperas que yo haga, que es una buena pregunta siempre, aunque evidentemente no siempre yo voy a hacer lo que mi hijo espera. No, por supuesto. ¿No? Si yo veo que hay una situación demasiado grave y mi hijo me dice no hagas nada, no sé si yo no voy a hacer nada. No estoy diciendo que sea la última palabra el hijo, claro, pero tengo que considerarlo al menos. Claro, ¿no? Creo que es una cosa buena preguntarlo. Como te digo, no siempre voy a estar metido en ese punto, porque como adulto yo puedo ver cosas que él no. Pero sí me parece interesante esto, ¿no? Veamos cómo hacemos para que mi hijo saque un aprendizaje de esta situación. ¿Cuál va a ser el aprendizaje que va a tener mi hijo respecto de esto? Yo creo que hay muchos papás que solamente miran la acción y no miran la consecuencia ni el aprendizaje que va a salir a partir de lo que vamos a hacer. Entonces, los papás que viven, por ejemplo, quitándole las consecuencias a las acciones de sus hijos, no ven cuál va a ser lo que va a aprender mi hijo en función de lo que vamos a hacer. No lo captan. Y claro, eso termina siendo luego a veces muy peligroso, ¿no? Otra cosa que uno escucha mucho en consultorio es, hay un compañerito, hay una compañerita que influye bastante sobre mi hijo. Que mi hijo, como no tiene amigos, se apegó mucho a esa persona. Y esa persona a veces tiene actitudes como que la manipula, como que lo trapea, como que lo trata, ¿no?, de una forma. Y mi hijo está ahí como oliéndole los zapatos, ¿no?, a disposición de esa persona. Y a mí me duele ver a mi hijo de esa manera. Y yo no sé cómo decirle, porque ni bien hago un comentario sobre su amigo, mi hijo explota conmigo, se molesta, ¿no? ¿Qué hago yo en esa situación? ¿Qué hago en esa circunstancia? ¿Qué piensa Ricky al respecto? Me ha tocado acompañar ese tipo de casos y yo creo que, a ver, parecido a lo que pasa cuando una persona tiene un novio al que no le gusta a los papás porque tiene alguna situación que no es conveniente quizás, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ver también obviamente la edad, ¿no? Sí. Si estamos hablando de niños, bueno, es una cosa distinta. Pensamos en adolescentes, ¿no? Uh-huh. Un adolescente que elige ya sus amigos, un adolescente que tiene sus propios patrones de amistad y sus propias conductas de amistad, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy conveniente no estrellarme con las elecciones que ha hecho mi hijo sobre quién es su amigo y quién no. Creo que es importante no estrellarse, no ir a decir, no me gusta ese amigo, ¿por qué no lo llamas a tal sitio que siempre fue tu amigo desde la infancia y siempre es un buen chico, etcétera, ¿no? El rato que tenga problema con esa persona no me va a contar a mí, porque sabe que yo voy a decir, sí, de una vez esta es la oportunidad, alejate de esa persona y a lo mejor y no quiere, y está todavía pensando si quiere o no alejarse de esa persona. El primer punto sería, no me enfrento con las elecciones de amistad de mis hijos, porque están aprendiendo además. Claro. Y algo esencial, tanto en las parejas que yo veo que no son muy buenas de alguno de mis hijos o en las amistades que yo veo que no son muy sanas, yo creo que es importante ser estratégico y empezar a generar diálogos donde podemos hacernos preguntas. Oye, ¿qué sentís vos de tener un amigo que todo el tiempo está siendo llamado la atención, por ejemplo? ¿Te das cuenta que siempre le llaman la atención, ¿no?, por la conducta? ¿Cómo te sentís vos que él sea un poco irrespetuoso con los profesores, por ejemplo? O hacer preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís vos tener un buen amigo que siempre está aplazándose? Le has intentado ayudar, me imagino, vos que sos su amigo, le has intentado ayudar, ¿verdad? Sí, le he intentado ayudar, pero no se deja. Mira, este tipo de preguntas en las que yo voy desafiando algunas situaciones que son evidentes, no me estrello a decir, no quiero que te juntes, no, porque fíjate que es un vago, que es un tal, es un cual. Es simplemente, ¿cómo te sentís vos con esta situación que es innegable? ¿No? ¿Cómo te sentís vos con estas conductas que tu amigo tiene o tu amiga tiene, etcétera, ¿no? Y entonces le permito a la gente que pueda, a mis hijos le permito que se pueda desencantar por él mismo con las conductas, por lo menos, ¿ok? Puede seguir siendo su amigo, porque a veces en los códigos de la amistad uno puede tener amigos con los que no comparte ciertas cosas, pero mantiene la amistad, pero en todo caso es importante que veas aquello con lo que vos no estás de acuerdo, que aparezca qué es lo importante para mí, la identidad. Es una cosa que los papás tenemos que promover, que nuestros hijos piensen quién soy yo, qué es importante para mí, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, a qué yo estoy dispuesto y a qué no. Dime con quién andas y te diré quién eres, hasta qué punto es cierto, hasta qué punto no.
Es decir, de cierta manera puede ser cierto porque los chicos empiezan a hablar de esa forma, a gustar de esos gustos, a pensar de esa forma. Sin embargo, también tiene sus bemoles, ¿no? No necesariamente somos exactamente las personas con las que nos rodeamos, necesariamente. O sea, hay un trabajo familiar y de personalidad donde no todo está definido solamente por las amistades que tenés. Hay que hacer, por eso digo, está bueno. En un chico que tiene falta de identidad, creo que es peligroso. Totalmente. ¿No? En un chico que no sabe bien quién es ni qué quiere en la vida. Y no sabe poner límites, no sabe decir que no sabe decir, miren, conmigo no cuenten para eso, yo paso, gracias, nos vemos mañana. O sea, si tu hijo es capaz de hacer eso, puedes quedarte un poco más tranquilo. Claro. Si tu hijo no es capaz de hacer eso... tiene baja autoestima, tiene problemas de identidad. Y a vos no te ha puesto ni un límite nunca. O mamá, por favor, ese es mi cuarto. O papá, por favor, esas son mis cosas. O papá, por favor, ese es mi amigo. O sea, si a vos nunca te ha puesto ni un límite, nunca, como adolescente es pulcro y siempre ha hecho todo bien y nunca se ha rebelado, entre comillas, rebelado ante absolutamente nada, nunca ha protestado, nunca ha generado como una especie de protesta familiar, tened por seguro que muy probablemente no vaya a hacer lo propio, o sea, vaya a hacer lo mismo con su grupo de pares, porque las primeras personas a las que aprendemos a ponerle límite en la vida son nuestros propios papás. Si a los más, partamos de esta idea, si yo no soy capaz de ponerle límite a mis papás, que sé que a pesar de todo van a estar ahí, no voy a ponerle límites a los que pienso que si cuando les pongo límites ya no van a estar. Mi pareja, mis amigos y lo que fuera. Entonces primero tengo que agarrar confianza poniéndole límites a los que sé que a pesar de haberlos puesto van a seguir estando ahí, que son mis padres. Y después voy a inclinarme a ponerle límites asumiendo el riesgo de que es probable de que cuando yo ponga ese límite no van a estar ahí para mí. Otro tema que me parece importante es preguntarnos cómo fue nuestra socialización siendo jóvenes, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas por las que yo sufrí en el colegio, en la universidad, o que hoy por hoy todavía me cuesta a mí, como adulto, lidiar con aquello que yo viví? ¿Por qué? Porque vos sabes que aquellas cosas que a nosotros nos costaron en nuestra infancia, adolescencia, qué sé yo, se pueden transformar en nuestra vida adulta en vulnerabilidades, en cosas que todavía me molestan, en cosas que todavía me duelen. A veces ni siquiera las entiendo bien, no las tengo muy trabajadas, pero ahí están. Y si yo, como papá, veo en mi hijo alguna acción similar a como yo la recuerdo, como yo lo viví en su etapa, probablemente yo ahí pueda exagerar demasiado frente a algunas cosas, pueda meterme de cabeza en otras, pueda enojarme sobre reaccionar, porque en el fondo estoy queriendo que mi hijo reaccione como yo me hubiese gustado reaccionar. Y entonces puedo pedirle a mi hijo que él sea quien él no es, para que simplemente porque yo creo que es lo correcto en lo que yo debía haber hecho. Y los hijos no son igual a nosotros. Es una cosa esa muy importante. ¿Hasta qué punto podemos usar nuestra experiencia personal como elemento educativo para que nuestros hijos entiendan que a lo que se están metiendo no está bien? ¿Hasta qué punto? Porque claro, si yo uso ese elemento todo el tiempo, el problema es que muchas veces usamos el mismo recurso todo el tiempo los papás. El recurso del quitarle importancia, el recurso de esto me pasó a mí, el recurso, o sea, si yo hago lo mismo y todo el mismo recurso, si mi hija no se siente a gusto con su cuerpo, sí, pero sos hermosa, pero sos divina, pero mira tus piernas, pero mira tu rostro es divino, es bello. O sea, si yo uso los mismos recursos, siempre en algún momento van a dejar de tener el efecto que tienen. Por eso tengo que tener una variabilidad de recursos. Pero con respecto a lo que vos decís, es hasta qué punto puedo yo transmitirle mis experiencias personales. Por un lado, no vamos a negar, no vamos a evitar que eso ocurra. Sí o sí vamos a hablar desde nuestra experiencia. Sí. Porque somos seres subjetivos. Y es valioso, creo. Y es valioso. Y entonces hay que saber un poco conectar con eso. Que mi hijo que me está contando esto me conectó con esto que alguna vez me pasó a mí. Pero no siempre tiene que estar habilitado eso. Porque si mi hijo me cuenta un problema y yo termino contándole lo que me pasó a mí, siempre me desconecto de su problema. En algún momento mi hijo me decía, no estamos hablando de vos, estamos hablando de mí, ¿no? Si es que yo exagero con ese recurso. Peor si yo le digo que lo mío es como fue más grave. Lo mío fue peor, ¿no? Que lo mío fue peor, no te han hecho nada, mío fue peor. O sea, si yo utilizo ese recurso indiscriminadamente, puedo terminar transmitiendo eso y eso ya no ayuda. Mi ejemplo, mi experiencia ya no le termina ayudando a mi hijo, ¿no? Pero tampoco está bien lo otro, que es no contarle absolutamente nada de mí. Como si yo nunca hubiera estado en un colegio, como si yo nunca hubiera tenido amigos, como si yo haya nacido y ya fui padre, ¿no?
yo también fui hijo, a mí también me pasó lo mismo. Yo tengo que ocupar esa experiencia para conectar con mi hijo. A veces cuento cosas que me pasaron, a veces no, las recuerdo pero no las cuento, pero las utilizo para entender cómo se puede estar sintiendo mi hijo. Pero el peligro, como te digo, creo que uno de los peligros de recurrir demasiado a mi subjetividad, a mi experiencia, es que yo pueda transmitir una carga muy pesada frente a algo que quizás él no está sintiendo necesariamente. Entonces, él me cuenta que un amigo por ahí no lo invitó a su junte o a su cumpleaños, porque están peleados. Pero de pronto yo traslado la experiencia de lo que fue para mí la peor traición de mi vida. En la universidad, mi mejor amigo de toda la vida me traicionó y contó mis secretos a otras personas, por ejemplo. Y desde ahí en más esa amistad se arruinó para siempre y fue una etapa de mi vida oscura, digamos. Y probablemente no se trate, mi hijo no lo está viviendo como una traición. Simplemente está enojado porque, claro, no lo invitó porque saben que están peleados. Pero bueno, ya se le va a pasar y ya volveremos a ser amigos, pero yo le pongo la carga de que te traicionó porque no te invitó. Claro, antes de que yo le dé un consejo, tengo que saber cómo mi hijo está interpretando esto que pasó, para que yo no le ponga mi propia interpretación como una cosa implacable. Tengo que conocer. ¿Y vos cómo lo tomaste? Claro. ¿Y vos qué pensás de eso? Antes de yo decir, no te puedo creer, de verdad eso te dijo, ¿qué hijo de su madre? Qué sé yo, no poder hacer como una cosa enorme, algo que probablemente él diga, pero mamá, no fue nada, no fue mucho. Entonces te traicionó, escúchame, no te quiero que lo volvás a ver nunca más en la vida, ¿sabes por qué? Porque vos sos valioso, Claro. No te vas a estar haciendo estropear con nadie, nadie merece ese tipo de cosas, se lo estoy diciendo a mí yo. Desde mí, claro, me lo estoy diciendo a mí mismo. Me lo estoy diciendo a mí mismo en realidad. ¿Me entendés? Sí. Entonces, y ahí esa partecita, las cosas que yo no he trabajado bien de mi propia adolescencia, a veces pueden ser complejas. Por eso, como decís vos, no puede ser el único recurso. Y si lo voy a usar, porque como te digo, creo que es valioso hablar de mi experiencia, no siempre, y usar filtros. Y escuchamos una cosa, a veces, y esto es una cosa importante que podemos hacer mejor los papás, no le permitimos a nuestros hijos hacer ciertas cosas y se la ponemos difícil diciendo primero hace tu tarea, primero demostrarme tus notas, primero demostrarme que quieres. O sea, entonces recién, pero cuando ya ocurre eso, no habilito el permiso porque mi no estaba infundido en no te veo haciendo tarea, mi no estaba infundido en un miedo mío. Claro. Entonces él puede tener todos los méritos del mundo, incluso hasta puede hacer las cosas bien y se da cuenta que no es suficiente. Porque mamá, su negativa de no dejarme salir no tiene que ver con no haber hecho mi tarea, tiene que ver con el miedo a que me pase algo, porque ella cuando salió sufrió una situación de acoso muy desagradable y entonces cuando yo le digo que tengo un junte con amigos en la noche y una salida me dice que no automáticamente y recurre a elementos de no has hecho tu tarea, no te has portado bien, tu cuarto no está acomodado como una excusa, pero en realidad tiene miedo. Yo creo que los papás es importante que podamos manifestar un poco más nuestros miedos. ¿Qué hacer con el miedo? Es una cosa importante. Recuerdo el caso de una mamá que había sido abusada siendo niña y que a sus hijas le vivía diciendo no te vas a dejar que te toquen, tenés que saber, me vas a decir. Y la historia se repite. Su hija pasa una situación de abuso también y ella dice no puedo creerlo, yo le dije tantas veces. Y cuando se revisa un poquito qué pasaba que, ella empezó con su miedo a hablar, pero no estaba realmente cerca. Realmente no había lo que se repitió fue el patrón de la desprotección. Entonces, el miedo no logró realmente hacer que la protección suceda. Claro. El miedo lo que hizo fue sacar a flote la probabilidad, el problema, la situación. Ella lo hablaba. Pero luego no pasaba mucho tiempo, luego no se percataba de que su hija podía estar en una situación de desprotección. Por eso digo, con los miedos hay que ver cuál es la mejor manera que yo tengo para poder trabajarla y para que no ocurra lo que quiero realmente, ¿no? ¿Puedo mi miedo llevarlo en una dirección equivocada o puedo llevarlo para que sea útil de verdad para mis hijos, por ejemplo? Por eso hay situaciones en nuestra vida que han pasado y que como adultos vuelven a florecer cuando mi hijo está en la edad parecida a la que a mí me pasó esto. Correcto, tal Entonces cual. yo tengo que saber conectar con eso y decir, ok,
tengo un trabajo que hacer acá. Yo ya pensé que este tema estaba oleado y sacramentado y enterrado. Ahora vuelve a dolerme un poco. Quizás debo volver a retomar un poco un escenario terapéutico para saber discriminar el desarrollo de mi hija, el desarrollo de mi hijo y mis problemas, mis traumas, mis miedos y las situaciones en mi historia. Creo que en la medida en que lo uno no traspase mucho en cuanto a contenido hacia el otro y en cuanto a miedo hacia el otro, creo que podremos hacer un mejor trabajo en la socialización de nuestros hijos.